La noche era oscura y el viento golpeaba con furia las ventanas del hospital. Nayib Bukele, acompañado de su equipo de seguridad, había llegado al centro médico tras recibir una alerta inusual. Las cámaras de seguridad habían captado algo inquietante en una de las habitaciones, una figura sombría que no debería estar ahí. El presidente no era un hombre que ignorara las señales de peligro, y lo que encontró al abrir la puerta lo dejó sin aliento. Sobre la cama de hospital, un paciente convaleciente luchaba por respirar. Sus ojos reflejaban terror puro. Frente a él, un lobo de pelaje oscuro gruñía con ferocidad. Sus colmillos brillaban bajo la tenue luz del monitor cardíaco. Pero lo más extraño no era la presencia del animal, sino la silueta de un hombre a su lado, susurrando palabras en un idioma desconocido. ¿Qué estaba ocurriendo allí? ¿Cómo había llegado ese lobo hasta el hospital? Los guardias intentaron actuar de inmediato, pero Bukele levantó una mano, deteniéndolos. Sabía que cualquier movimiento en falso podría desencadenar un ataque fatal. En ese momento, el hombre que acompañaba al lobo alzó la vista. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y determinación. Llevaba una bata blanca manchada de sangre, y en su mano sostenía una jeringa llena de un líquido oscuro. «No lo entienden», exclamó el hombre con un fuerte acento haitiano. «Si interfieren, lo condenarán». Las palabras resonaron en la habitación, cargadas de desesperación. Bukele se mantuvo firme, sus ojos clavados en el extraño doctor. ¿Qué quería decir con eso? ¿Acaso el lobo no era el verdadero peligro? El equipo de seguridad avanzó con cautela, pero de repente, el monitor cardíaco del paciente comenzó a pitar frenéticamente. La criatura huyó, como si el sonido le causara un dolor insoportable. En un abrir y cerrar de ojos, el lobo saltó hacia Bukele, y el presidente, con reflejos rápidos, se apartó justo a tiempo. Uno de sus guardias disparó, pero la bala solo rozó la piel del animal antes de que éste huyera por la ventana rota, perdiéndose en la noche. El doctor haitiano cayó de rodillas, sollozando. «Ya es tarde», murmuró. «Lo han liberado». El silencio llenó la habitación. Bukele, aún con la adrenalina recorriéndole el cuerpo, se acercó al hombre y lo tomó del brazo. «¿De qué estás hablando? ¿Quién ha sido liberado?» El doctor alzó la vista, su rostro bañado en lágrimas y sudor. El espíritu del lobo, lo único que mantenía a ese hombre con vida. El corazón de Bukele latió con fuerza. Nada tenía sentido. ¿Cómo un lobo podría mantener con vida a alguien? Pero algo en la mirada del doctor le hizo entender que la historia era mucho más profunda de lo que parecía. Y lo peor estaba por venir. Bukele se quedó inmóvil por unos segundos, procesando las palabras del doctor. El espíritu del lobo, lo único que mantenía a ese hombre con vida. ¿Cómo podía ser posible? La idea desafió toda lógica, pero había algo en la mirada del hombre que le hizo dudar. No era el rostro de un fanático ni de un mentiroso. Era el rostro de alguien que acababa de presenciar lo imposible. El equipo de seguridad rodeó al médico haitiano, pero Bukele levantó una mano, deteniéndolos. «Explícate», ordenó con firmeza. El doctor tragó saliva y asintió, temblando aún. «Ese hombre en la cama no es un paciente cualquiera. Su cuerpo ha sido un recipiente, un conducto para algo mucho más grande de lo que pueden imaginar». Bukele miró al hombre inconsciente en la camilla. Su piel estaba pálida, sus venas marcadas como raíces oscuras bajo la piel. A simple vista parecía un enfermo terminal, pero ahora las palabras del médico lo hacían dudar. Algo le decía que este caso estaba lejos de ser ordinario. «¿Quién es él?», preguntó el presidente. El doctor tomó aire profundamente antes de responder. «Se llama Jean-Baptiste Duvivier. Es un sacerdote vodú y el último guardián de un pacto antiguo». Un escalofrío recorrió la habitación. Uno de los guardias tragó saliva, claramente incómodo. Bukele, en cambio, no apartó la mirada. Quería respuestas. «¿Qué tipo de pacto?», insistió. El doctor miró hacia la ventana rota por donde el lobo había escapado. Hace siglos, una tribu en Haití hizo un trato con los espíritus de la naturaleza. A cambio de su protección, uno de sus hombres debía convertirse en el vínculo entre este mundo y el otro. Duvivier es ese vínculo. Pero ahora que el lobo ha escapado, el equilibrio se ha roto. Bukele sintió una punzada de inquietud. No era un hombre supersticioso, pero algo le decía que el doctor no mentía. Había visto suficiente en su vida para saber que el mundo estaba lleno de misterios inexplicables. «Si dices la verdad, entonces dime, ¿qué va a pasar ahora?». El doctor lo miró con angustia. «Si no encontramos al lobo antes del amanecer, el alma de Duvivier morirá, y con ella, el pacto se romperá.
para siempre. El aire se sintió más denso en la habitación. Bukele no lo pensó 2 veces. Nos movemos ahora. Encontraremos a ese lobo. No había marcha atrás. La cacería había comenzado. El hospital entero parecía contener la respiración mientras Bukele salía de la habitación con paso firme. Su equipo de seguridad se mantenía alerta, sus armas listas, pero el presidente levantó una mano. Sabía que disparar contra el lobo sin entender primero lo que estaba ocurriendo podría ser un error fatal. Quiero a todos los accesos vigilados, ordenó. Nadie entra ni sale sin mi permiso, y quiero que alguien rastree ese lobo. Ahora, uno de los guardias, un experto en tácticas de seguimiento, asintió y se comunicó con su equipo. Mientras tanto, el doctor haitiano, aún tembloroso, se acercó a Bukele. No puedes cazarlo como si fuera un animal cualquiera, advirtió. El espíritu del lobo no obedece las leyes de este mundo. Bukele lo miró fijamente. Entonces dime cómo encontrarlo antes de que sea demasiado tarde. El doctor respiró hondo y cerró los ojos, murmurando palabras en un dialecto que ninguno de los presentes entendía. De repente, el monitor de Duvivier emitió un pitido más agudo y constante. Los médicos que aún estaban en la habitación se apresuraron a revisar sus signos vitales. «Está entrando en paro cardíaco», gritó una de las enfermeras. Bukele se giró en seco. «Reanímelo». La enfermera y los doctores hicieron su trabajo, pero el monitor seguía indicando que la vida del sacerdote Bodu se estaba apagando. «No es su cuerpo lo que está muriendo», exclamó el doctor haitiano. «Es su alma. Se está yendo con el lobo». Bukele sintió un nudo en el estómago. Esto ya no era un simple caso de seguridad. Era algo más profundo, algo que escapaba toda lógica. «Si su alma se está yendo con el lobo, entonces sabemos hacia dónde va», murmuró. «Tenemos que encontrarlo. Ahora». El doctor lo miró con una mezcla de sorpresa y admiración. «Eres más sabio de lo que pensaba, presidente». Bukele no perdió el tiempo con halagos. «¿Cómo seguimos su rastro?» El haitiano sacó un pequeño frasco con un líquido rojizo y lo arrojó contra el suelo. En cuanto el frasco se rompió, una densa niebla negra surgió del suelo, moviéndose como si tuviera vida propia. Poco a poco, la niebla se deslizó hacia el pasillo, avanzando lentamente. «Síguela», susurró el doctor. «Ella te llevará hasta él». Bukele asintió y, con su equipo siguiéndolo de cerca, comenzó la persecución. La niebla flotante se movía a través del hospital como si supiera exactamente a dónde ir. Dobló pasillos, descendió escaleras, atravesó la zona de urgencias, hasta que finalmente los condujo hacia una puerta trasera, la cual daba a un callejón oscuro. La niebla se disipó, y frente a ellos, bajo la tenue luz de un farol, el lobo los esperaba. Sus ojos brillaban con un resplandor sobrenatural. Su aliento formaba vapor en el aire helado. No se movió, solo los observó. Bukele dio un paso al frente, sin miedo. «No voy a dejar que te lo lleves», dijo en voz baja. El lobo gruñó, pero no avanzó. Algo en su mirada parecía comunicar más que simple instinto animal. Y entonces, sin previo aviso, la criatura corrió. «Vamos», ordenó Bukele, y sin dudarlo, lo siguió. La cacería había comenzado. Y esta vez, el destino de un hombre y de un pacto ancestral dependía del resultado. Bukele corrió sin vacilar, sus pasos firmes resonando en el callejón húmedo mientras el lobo se deslizaba como una sombra entre las calles desiertas. Su equipo de seguridad intentó seguirlo, pero la criatura era demasiado rápida, demasiado ágil. «Cúbranme las salidas», ordenó, sin apartar la vista del animal. El lobo dobló una esquina y Bukele lo siguió sin pensarlo 2 veces. De pronto, se encontró en un mercado abandonado, con puestos de madera desgastados y luces parpadeantes que apenas iluminaban el suelo mojado. El lobo se detuvo en el centro del lugar y se giró lentamente hacia Bukele. Sus ojos brillaban con intensidad, como 2 brasas encendidas en la penumbra. El presidente se detuvo, respirando con fuerza. «¿Qué eres realmente?», preguntó en voz baja. La criatura lo observó en silencio, su respiración rítmica formando nubes de vapor en el aire helado. Entonces, un sonido rasgó la quietud de la noche, un gruñido bajo y gutural, pero no provenía del lobo. Bukele frunció el ceño y miró a su alrededor. De las sombras emergieron varias figuras, lobos, pero estos no eran comunes. Sus cuerpos eran más grandes, sus ojos resplandecían con la misma luz sobrenatural, y sus movimientos eran extrañamente coordinados. «¡Demonios!»,
murmuró Bukele, comprendiendo que esto no era solo una cacería, sino una emboscada. El lobo que había seguido se adelantó, interponiéndose entre él y los demás. ¿Estás protegiéndome?, susurró Bukele, sorprendido. La criatura gruñó en dirección a los otros lobos, como si les estuviera advirtiendo algo. Y entonces, sin previo aviso, los lobos atacaron. Bukele reaccionó al instante. Esquivó la primera embestida y sacó su pistola, disparando hacia el suelo para ahuyentarlos. Pero los lobos no retrocedieron. Se movían con inteligencia, rodeándolo en un círculo perfecto. El lobo que había seguido se lanzó contra uno de los atacantes, derribándolo con violencia. Bukele aprovechó el momento para retroceder y buscar una mejor posición, pero antes de que pudiera reaccionar, sintió una presión abrumadora en el pecho. Uno de los lobos se abalanzó sobre él con una velocidad inhumana. Bukele cayó al suelo, luchando con todas sus fuerzas para mantener a la bestia alejada de su garganta. Los gruñidos y el sonido de garras rasgando de concreto llenaron el aire. El presidente sintió la adrenalina correr por su cuerpo, su instinto de supervivencia activándose al máximo. Pero cuando todo parecía perdido, un aullido profundo y estremecedor hizo que el mundo entero se congelara. Los lobos se detuvieron de golpe. El aire se volvió denso, cargado de electricidad estática. Y entonces, el lobo original, aquel que Bukele había seguido, se alzó sobre sus patas traseras. Su cuerpo comenzó a brillar con un resplandor azul y, ante los ojos atónitos del presidente, la criatura comenzó a transformarse. Las sombras parecieron retorcerse a su alrededor. Sus huesos crujieron, su piel cambió, hasta que, en cuestión de segundos, el lobo ya no era un lobo. Era un hombre, un anciano de piel oscura, con ojos tan profundos como la noche y una presencia que irradiaba poder. Los otros lobos, al ver su transformación, retrocedieron. «Eres fuerte, Bukele», dijo el anciano con voz grave y serena. «Pero esto no es una lucha que puedas ganar con balas o fuerza bruta». El presidente se incorporó lentamente, sin apartar la mirada del hombre. «Entonces dime cómo la gano». El anciano sonrió con gravedad. «Debes entender por qué estoy aquí, y qué significa el pacto que estás a punto de romper». Bukele entrecerró los ojos, analizando cada palabra del anciano. Su instinto le decía que no se trataba de un simple ataque de lobos, sino de algo mucho más profundo, algo que rozaba lo sobrenatural. «¿Qué pacto?», preguntó con voz firme, sin ceder ante la intensidad de la mirada del anciano. Los otros lobos se mantenían alerta, rodeándolos en un semicírculo, pero no atacaban. Estaban esperando. El anciano dio un paso hacia Bukele, y el presidente sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era miedo, era otra cosa. Una sensación de que, en ese momento, el destino de algo mucho más grande estaba en juego. «Este hospital fue construido sobre tierras antiguas», dijo el anciano. «Tierras que pertenecieron a mi gente durante generaciones. Hace siglos, cuando los conquistadores llegaron, trajeron consigo enfermedades, violencia y muerte. Pero lo que nadie sabe es que en este suelo también dejaron algo más». Bukele no dijo nada, pero sus músculos estaban tensos. «Dejaron una maldición», continuó el anciano. «Un juramento que se hizo en sangre, para que nadie más pudiera profanar este lugar sin consecuencias. Por eso estoy aquí». «¿Estás diciendo que este hospital es?». Bukele dejó la pregunta en el aire. «Un sello», afirmó el anciano. «Una prisión para algo que nunca debió despertar». El presidente miró a su alrededor. Las paredes del mercado abandonado parecían más viejas, más desgastadas, como si el tiempo hubiera pasado más rápido en ese lugar. «Si es una prisión», dijo, «¿por qué ahora?». «Porque los ataques». El anciano inspiró profundamente, sus ojos reflejando una verdad oscura. «Porque alguien ha roto el equilibrio. Alguien dentro del hospital ha hecho lo que no debía hacer». Bukele sintió un peso en el pecho. No era la primera vez que escuchaba historias de maldiciones antiguas o rituales ocultos en los rincones olvidados del mundo, pero nunca los había enfrentado de una forma tan directa. «Si me estás diciendo la verdad», dijo con seriedad, «entonces dime cómo detenerlo». El anciano inclinó ligeramente la cabeza. «No será fácil. Nada en mi vida lo ha sido». El anciano sonrió, como si hubiera esperado esa respuesta. Luego alzó una mano, y los otros lobos comenzaron a retirarse lentamente hacia las sombras. «Mañana, a la medianoche, el sello se debilitará aún más. Si no hacemos algo, lo que está atrapado allí se liberará, y nada podrá detenerlo». Bukele asintió. «Nos veremos en el hospital».
El anciano lo observó por un momento más y luego dio media vuelta. En cuestión de segundos, su cuerpo comenzó a cambiar nuevamente, regresando a la forma del lobo. Bukele sintió como la noche recuperaba su silencio, como si el encuentro nunca hubiera sucedido. Pero algo en su interior le decía que lo peor aún estaba por venir. Bukele no podía apartar la vista del anciano, o mejor dicho, del lobo en el que se había transformado. Su respiración era controlada, pero su corazón palpitaba con fuerza. No era miedo lo que sentía, sino una mezcla de adrenalina y la certeza de que estaba al borde de un descubrimiento que cambiaría todo lo que creía posible. El viento soplaba con violencia a través de los ventanales rotos del mercado abandonado. En la distancia, los faroles de la ciudad titilaban como luciérnagas en la penumbra. La noche había vuelto a ser silenciosa, pero el eco de las palabras del anciano aún resonaba en su mente. Si no hacemos algo, lo que está atrapado allí se liberará, y nada podrá detenerlo. Bukele sacó su teléfono y marcó un número seguro. Su equipo debía estar al tanto de lo que estaba por suceder. Si lo que el anciano decía era cierto, no solo se trataba de una simple maldición antigua. Era algo mucho peor. General, necesito un operativo especial en el Hospital Central, dijo en tono firme. Nadie entra ni sale hasta que yo lo indique. Máxima precaución. Señor presidente, ¿de qué se trata? Respondió la voz al otro lado. Bukele observó la oscuridad a su alrededor. No podía explicarlo por teléfono. Ni siquiera estaba seguro de poder explicarlo en persona. Solo hazlo, ordenó antes de colgar. A la medianoche, Bukele llegó al hospital con un equipo de élite. El lugar estaba sumido en una inquietante tranquilidad. El aire era denso, pesado, como si algo invisible presionara contra sus pechos. Los médicos y pacientes habían sido evacuados discretamente, dejando el edificio completamente vacío, o eso creían. Al dar el primer paso dentro del hospital, una sensación helada recorrió la espina dorsal del presidente. Sus instintos le gritaban que no estaba solo. «Señor, tenemos movimiento en el ala este», informó uno de los soldados. Bukele asintió y avanzó con ellos. Sus pasos resonaban por los pasillos vacíos, el sonido amplificado por la extraña acústica del hospital. De repente, un estruendo rompió el silencio. Vidrios explotaron en 1000 pedazos, y una sombra se movió con velocidad inhumana entre los escombros. «¡Contacto!», gritó uno de los soldados. Pero Bukele levantó una mano, ordenando que no dispararan. Sabía que no estaban lidiando con un enemigo convencional. Las luces parpadearon violentamente. Una figura emergió de las sombras, su silueta deformada y antinatural. No era un hombre, no era un lobo, era algo más, algo atrapado entre ambos mundos. «Llegaste justo a tiempo», susurró una voz gutural. Bukele se mantuvo firme, con la mirada fija en la criatura. Sabía que no podía retroceder. Lo que estaba ante él no era solo una amenaza física, sino un eco de un pasado maldito que había sido ignorado durante siglos. La criatura se abalanzó sobre él con una velocidad cegadora, pero Bukele se movió con reflejos afinados por años de entrenamiento. Rodó hacia un lado y desenfundó su arma, disparando un solo tiro. La bala no atravesó la piel de la bestia, pero sí la hizo retroceder. El anciano lobo apareció en la entrada, sus ojos brillando con una luz sobrenatural. «El sello se está rompiendo. Debemos detenerlo ahora», rugió. Bukele no necesitaba más indicaciones. Se lanzó hacia adelante, esquivando las garras de la bestia, mientras su equipo rodeaba la habitación. Cada segundo contaba. Si la criatura lograba liberarse por completo, todo estaría perdido. El anciano comenzó a entonar un cántico en un idioma desconocido. La criatura se estremeció, sus movimientos volviéndose erráticos. Bukele aprovechó el momento y se lanzó sobre ella, usando toda su fuerza para empujarla hacia el centro de la sala. Entonces, el suelo comenzó a temblar. Una luz azulada emergió de las grietas en el piso, envolviendo a la criatura en una energía intensa. Sus rugidos se convirtieron en aullidos desgarradores, y por un instante, su forma pareció descomponerse en miles de fragmentos oscuros. «Ahora», gritó el anciano. Bukele desenfundó su daga ceremonial, un arma que le había sido entregada minutos antes sin explicación alguna. Con un movimiento certero, la clavó en el pecho de la criatura. La bestia lanzó un último alarido antes de ser consumida por la luz. El hospital quedó en completo silencio. El anciano cayó de rodillas, exhausto. Bukele se quedó de pie, respirando agitadamente. Miró la daga en sus manos y vio cómo la hoja se desintegraba lentamente en polvo dorado. «Está hecho»,
susurró el anciano. El presidente exhaló con profundidad. Sabía qué peligro había pasado, pero también sabía que ese no era el final. Algo dentro de él le decía que esto solo había sido el principio de una verdad mucho más grande. Sin decir una palabra, se giró hacia su equipo. Regresamos. Pero esto... Hizo una pausa, observando la escena final. Esto no debe salir a la luz. El anciano asintió lentamente. Mientras Bukele y su equipo salían del hospital, una última ráfaga de viento recorrió los pasillos. En la oscuridad, una sombra se deslizaba por las paredes, observando, esperando. El sello había sido restaurado, pero la verdadera batalla aún no había comenzado.